Mabeí, doctor en Lengua y Cultura Guaraní, David Galeano Olivera, director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Baizaba, profesor. Y con la mente andé, y me dijo que iba opa que estaba ya para Guaraní árabe. Na, así niña del monguetar la Guaraní estepe, pero ñaña baitetas y algo, ya tu bebé. Profesor, Boijara, bueno, el idioma guaraní, se apunta a que efectivamente podamos mantener con pureza o se admite el yopará para poder llegar a más gente y que al menos esa dosis de guaraní que pueda tenerse en el diálogo cotidiano sea la manera en que se haga sobrevivir esta lengua. Sí, efectivamente hay una realidad que es incuestionable. La mezcla que se da entre los dos idiomas. No, pues ya voy a y allí hay una cuestión que también tenemos que reconocer, que no solamente el guaraní es yejeá, sino que el castellano también. Nosotros solemos, hablando castellano, decir venina, andátena, contálena, y esa terminación nada en guaraní, eyuna, erena, yapona, y es yo para. O cuando decimos venir, que llevarle, que contarle, que cierto, este final también es guaraní. Entonces, eyu, que ere, que yapoque, ¿verdad? O juntamos las dos inclusive para decir venir, que nada, llevarle que nada a tu mamá, contarle que nada, a que nada guaraní. O alguien que diga yo Nico o yo no sabía, Hina. Nico y Hina son guaraní y están en nuestro castellano. Esa es una realidad que tampoco podemos dejar de considerar, ¿verdad? Llegamos a ser una especie de individuos conflictuados lingüísticamente porque a veces no encontramos las palabras para completar nuestros textos en guaraní y en castellano respectivamente. Entonces, ¿qué hacemos? Acudimos al préstamo entre una otra lengua y otra, y al fin y al cabo solamente nosotros somos capaces de entender Nienga, por ejemplo, que dicen de arriero yo me me cacerola, o cuñares de macané caballo, calecita no es guaraní. Pero eso está incorporado en la expresión popular. Sí, en términos académicos, lo que se busca, como se busca con el castellano, con el inglés, es que a la hora de enseñar, de formar a los que van a ser docentes, enseñarles un buen guaraní, porque de eso se trata, ¿verdad? Caso contrario, hay una tendencia a perder la lengua cuando se mete mucho yopará. El que sale perdiendo en esto puede ser el guaraní, en el caso guaraní también el castellano. Entonces la tendencia en materia académica es que los libros salgan correctamente escritos en guaraní, que las clases también se puedan desarrollar en un buen guaraní. Lo que, insisto, no quiere decir que no mezclemos. Mezclar lo menos posible es lo deseable. Ahora, lo que cuesta mucho, Boijara, es, a pesar de que tengan la misma jerarquía constitucional el guaraní que el castellano, probablemente introducir a las instituciones, para el uso institucional del guaraní, que bien puede ser asumido, pero cuesta mucho, qué sé yo, una solicitud, completarlo o leerlo siquiera en guaraní, ¿verdad? Sí, en este momento hay un trabajo muy importante que está liderando la Secretaría de Políticas Lingüísticas, allí donde está la ministra Laila Alcaraz de Silvero. Ellos tienen una red de oficinas públicas, todas las oficinas públicas de todos los ministerios y secretarías que están interconectados y están haciendo un trabajo con una base común. La idea es justamente que la persona a lo mejor ya ni siquiera tenga que redactar el texto, sino que el texto ya esté redactado, que complete los datos que faltan, así como se hace en castellano. A eso se está apuntando, en una manera de facilitar el uso de la lengua, porque definitivamente no podemos perder de vista que, de acuerdo a la última encuesta integrada de hogares del año 2019, cuyos datos se dieron a conocer el año pasado, 38,6% de Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní. Monolingüe guaraní. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? 38,6%. Casi 40. 4 de cada 10 sería monolingüe guaraní. Exacto. Y allí hablamos de 8 millones, son 3.200.000 paraguayos que solamente se expresan en guaraní. Y luego hay un 30% de bilingües, donde una gran mayoría otra vez tuvo como lengua materna el guaraní y luego aprendió castellano, pero hoy es bilingüe. Y de acuerdo con eso hay un 20% de gente que solamente habla castellano. Desde ese punto de vista, la necesidad de comunicarse en guaraní, así como ustedes lo hacen acá, sus reporteros lo hacen, la gente que es entrevistada muchas veces, yo me suelo fijar en
con distintos noticieros que van pasando ustedes, y una gran cantidad de personas habla guaraní. Más allá de que sea un guaraní puro o no, la gente tiene mentalmente ubicada a la lengua guaraní en un sitial de preferencia. Es la lengua materna. Y eso es una característica muy nuestra. Pese a todo tipo de represiones y persecuciones que sufrió el guaraní, porque en la historia de las lenguas del mundo, el guaraní es prácticamente la única que pasó por, y el guaraní hablante, que pasó por procesos de represión muy duros. El tener que arrodillarse por hablar guaraní, o recibir un yurupete por hablar guaraní, Guarango. o guarango, o correr el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní. Ese tipo de cosas entraron muy fuerte. Y muchos padres, hasta hace poco, lo único que le decían a sus hijos, ni que en guaraní, y lo hacían en guaraní. Nosotros tuvimos casos de padres de familia que en algún momento se acercaban a las escuelas y pedían a la profesora en guaraní, renegaban del guaraní diciendo, a mí quieren bolso de guaraní, bolso de castellano. Esas son muestras de de ese terrible proceso que históricamente sufrió Guaraní. Desde la posguerra del 70, prácticamente hasta hace no muy poco tiempo. Por suerte, hoy estamos con un cambio de actitud positiva hacia el Guaraní muy interesante. No digo que es todo, pero muy, muy interesante la situación que se plantea. Así es. Bueno, veía de días atrás todo el mundo ve series, caímos en eso también. Pero el idioma catalán. Catalán uno casi puede entender, es bastante YGA o bastante yo para con el castellano o con el español, ¿verdad? Y me preguntaba si el fenómeno es similar al que tenemos guaraní-castellano con el que tienen los catalanes con el castellano allá. Hay una pequeña gran diferencia. Los catalanes no solamente tienen la decisión ya está asumida de promover el catalán a como del lugar, sino que tienen el dinero. Ellos tienen canales de televisión, emisoras de radio, es decir, una promoción tremenda del catalán. Es más, entre los migrantes, Cataluña se ha caracterizado por su decisión de recibir a muchos de los inmigrantes. ¿Por qué? Porque son potenciales hablantes del catalán. Hasta eso más. Acá nosotros tenemos los recursos, hay cosas preparadas, hay muchos materiales disponibles. Lo que no tenemos lastimosamente son los rubros necesarios para movilizar más y mejor todo este proceso de reivindicación de guaraní. Ya ves, en vez de Luis Acuera, pues con amigos con pareja, muy ahí te pira pire, te tomas ese guaraní, oye, ni esa idea, coña ne betame. Anda, ahí porque agüero tilento ahí. Ahí, apeando por una de Mario Barreco, o que si yo voy a anoche ahora ni me papel Carolina y Jaboisa, apea guarango, indio, campesino, yuruquicano, mi amigo. Sapu ahí temi.